Buen día. El día de hoy estaremos dando la segunda formación del curso de metrologías aplicado a Centro de Diagnóstico Automotor. Mi nombre es Eberton Cell y los estaré acompañando durante este proceso. El tema que trataremos en esta formación son los conceptos, vocabularios y términos utilizados en la metrología de los Centros de Diagnóstico Automotor. Iniciemos definiendo qué es la metrología. Que tenemos que la metrología es la ciencia que estudia las mediciones y sus aplicaciones. También debemos tener en cuenta que la metrología es una ciencia aplicada porque el propósito de la metrología es práctico. La metrología asegura la confiabilidad de las mediciones para el uso en la industria, en el comercio, en la ciencia y en la sociedad en general. Y en el contexto de nuestro gremio, los centros de diagnóstico automotor, asegura que las mediciones que realizamos a los vehículos sean correctas, precisas y trazables a patrones nacionales e internacionales. En este sentido, entendemos que la metrología no es una ciencia exacta en todo el sentido estricto de la palabra, porque aunque en la metrología utilizamos matemáticas y física, el objetivo no es encontrar un valor absoluto e inmutable. Lo que hacemos en la metrología es medir con la mayor precisión posible y determinar las incertidumbres asociadas de cada medición. Porque toda medición tiene su incertidumbre. Nunca vamos a poder obtener un valor verdadero y exacto de una magnitud. Siempre hay factores que van a afectar la medición, como por ejemplo las limitaciones del instrumento, las condiciones ambientales, la habilidad del metrólogo y la propiedad de la naturaleza del objeto mismo a medir. En la metrología no buscamos la perfección, sino que buscamos la fiabilidad y la comparabilidad de las mediciones, que la metrología reconoce que la medición es una aproximación y se dedica a perfeccionar esa aproximación y a cuantificar la fiabilidad de las mismas. Medir es el proceso para determinar el valor de una magnitud. Esto implica ejecutar un procedimiento con un instrumento para obtener un dato. Entonces entendemos que medir es el cómo se obtiene el valor. ¿Y qué es medición? Es el valor numérico que se obtiene del proceso de medir. Siempre se expresa como un número seguido de su correspondiente unidad de medida. Entonces, la medición es el que se obtuvo. Calibración. En los centros de diagnóstico automotor entendemos que esta es ejecutada por un laboratorio de calibración acreditado por ONAC. ¿Y qué es? Entonces, la calibración es el conjunto de operaciones que se establece bajo unas condiciones específicas. La relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida, un equipo, y los valores correspondientes de la magnitud realizados por patrones de referencia. Tenemos entonces que la calibración son las operaciones que se ejecutan por un laboratorio acreditado con unas condiciones específicas para comparar un patrón con un equipo. Esta calibración tiene ciertas etapas, que la primera etapa es la preparación, donde identificamos el equipo, las condiciones ambientales y los patrones de referencias que sean adecuados. Para determinar que un patrón de referencia es adecuado, hay ciertos métodos, por ejemplo, el TAR, el TUR, que más adelante vamos a hablar de ellos. La calibración, lo que acabamos de comentar, que es la comparación entre un patrón con las lecturas de un equipo. La documentación es registrar, almacenar y archivar toda la información que se obtiene de la calibración. Todos estos datos deben registrarse, procesarse y expedirse en un certificado de calibración. Y luego sigue la etapa final, que es la verificación o el análisis de los resultados, que es el análisis de los resultados y de ahí sacamos una declaración de cumplimiento o de no cumplimiento, según las especificaciones de los errores máximos permitidos de los equipos o las tolerancias. La caracterización metrológica es el proceso para determinar las propiedades o el comportamiento de un instrumento de medida, material o sistema, identificando sus características metrológicas. Ejemplo, podemos determinar la densidad de un líquido, podemos determinar la dureza de un material o podemos determinar la transmitancia de un filtro de densidad neutra a diferentes longitudes de onda, que es aquí donde se analiza el comportamiento de un material a diferentes longitudes de onda, en el caso del filtro de densidad neutra. Podemos ver la densidad de un líquido al nivel del mar, a una altura media, a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar.
y vemos si cambia o no cambia. Entonces, en este orden de ideas tenemos que la caracterización metrológica determina la propiedad de un material, un dispositivo o un sistema mediante mediciones exhaustivas. Las verificaciones metrológicas es la confirmación mediante evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados para el uso previsto de los equipos. Esta debe incluir una declaración de cumplimiento o no cumplimiento, según sea el error máximo permitido de cada equipo. Esto en el CEA, para los CDAs que nos redacta ONAC, le llamamos análisis de los resultados y nos piden que debemos emitir el cumplimiento o no cumplimiento de cada equipo. También tenemos las comprobaciones internas, que es un control similar a la calibración. Es hecho por un laboratorio no acreditado o internamente. También pudiera hacerlo un laboratorio acreditado, como el caso de algunos laboratorios que nos prestan el servicio. Esto es válido como una evidencia de autocontrol, pero no podemos reemplazar la calibración porque hagamos comprobaciones internas. Y tampoco debemos confundirlo con la verificación metrológica oficial, que la verificación metrológica oficial es el análisis de los resultados de las calibraciones. Y las comprobaciones internas también deben tener su propia verificación metrológica de las comprobaciones internas. En los CDAs, nosotros hacemos comprobaciones internas a los analizadores de gases con los cilindros de referencia que tenemos en el CDA y al opacímetro con los filtros de densidad neutra. Para los demás equipos no contamos con patrones de referencia válidos o que tengan cierta credibilidad o cierta trazabilidad. Entonces, por eso contratamos con un tercero para hacer la comprobación interna o comprobaciones intermedias de los demás equipos. Tenemos que el ajuste son las operaciones que se realizan sobre un instrumento de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de una magnitud a medir. Podemos también decir que es una intervención física o electrónica de un instrumento para modificar su comportamiento y lograr que sus indicaciones se acerquen lo más posible al valor verdadero. ¿Qué es un patrón de medición? Esta es la materialización de la definición de una magnitud con un valor de referencia establecido y una incertidumbre de medida asociada. Este es un dispositivo físico, mecánico o electrónico que está diseñado para realizar una medición directa o para transferir una unidad de medida. Su naturaleza es tangible y suele tener una forma definida. Podemos tener patrones de medición de masa, de longitud, de tiempo, de temperatura, de corriente eléctrica, de sustancia, cantidad de sustancia o de intensidad luminosa. Entonces podemos entender el patrón como un objeto que tiene unas magnitudes conocidas y en términos metrológicos certificadas o trazables. Un material de referencia es un material o sustancia cuyas propiedades están suficientemente caracterizadas para ser utilizadas en la calibración o en la evaluación de un método de medición. Esto se refiere a una sustancia química, una mezcla de gases o una aleación cuyas propiedades son las que se utilizan como referencia. No es un instrumento en sí mismo, sino que la composición o características intrínsecas son las que se certifican y se utilizan como referencia. Tenemos materiales de referencia de opacidad, que en los CDA son los filtros de densidad neutra. Tenemos las concentraciones de los gases. Tenemos el tema de densidad, de dureza y de longitud de onda. Tenemos que la magnitud es la propiedad física que se puede medir. Es la fuerza, la temperatura o la longitud. Tenemos que el mensurando es la propiedad física o magnitud que se va a medir. Es un concepto. El tema de mensurando es un concepto, no es un objeto. Ejemplo de mensurando es la opacidad, la fuerza, la intensidad luminosa, la profundidad del labrado, la temperatura y la distancia.
Tenemos también el equipo de medición, que es el instrumento que se utiliza para obtener un valor del mensurando.